Quiero invitarles a compartir la palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Es tiempo de reedificar los muros. Y dice así la bendita palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Bueno, queridos, este libro de Nehemías está en un contexto muy difícil. Nehemías y gran parte del pueblo de Israel fue cautivo y fue llevado a Babilonia. Y algunos escaparon, algunos quedaron escondidos. Y esta frase, están en gran mal y afrenta, describe el estado no solamente de ánimo, sino el estado general que tenía no solamente el pueblo que había quedado, no solamente ese remanente que había quedado, todo el pueblo de Israel estaba en gran mal y afrenta. Y cuando busco a ver los sinónimos, el significado de afrenta, dice vergüenza, deshonra, desprecio, insulto. O sea, la realidad, la situación de ellos era de gran vergüenza. Hermanos queridos, todos hemos pasado por esa situación de estar en vergüenza. ¿Cuántas veces no quisimos salir de casa? No queríamos salir de la pieza, porque en verdad estábamos avergonzados. Cuando los demás se enteraron que nosotros no éramos lo que queríamos mostrar que éramos. Cuando alguien descubrió eso que no tendría que haber descubierto. Cuando alguien nos hizo aquellas cosas que nosotros queremos olvidar y a veces esos recuerdos nos persiguen. Estar en deshonra. Yo creería que todos hemos recibido el golpe del desprecio. A veces en nuestra propia casa. Hermanos queridos, la tristeza, la desilusión, desánimo, impotencia, angustia, son palabras que describen un alma que está en vergüenza, sin ganas de vivir, o tal vez simplemente peleando el día a día para sobrevivir, muchas veces aceptando lo inaceptable. Vergüenza, afrenta, desprecio. ¿Cuántas veces aceptamos que nos traten como nunca hubiéramos querido que nos traten? Hermanos, para el caso de los judíos, esto no era casual. Años y años los profetas hablándole al pueblo decían que si ustedes no se vuelven al Señor, el Señor traerá esto, lo otro y lo demás allá. Ellos sabían. Me hace acordar cuando un día mi mamá me dio una buena paliza porque yo tenía un pequeño defectito, me gustaba gastar lo que no era mío. Algunos son, en mi barrio dice robaba plata, áspero que son, ¿cómo va a decir eso?
No se dice así, hay que ser un poco más suave. Sí. Y un día me dice, hijo, yo no, porque después de la paliza venía un sermón de 30, 40 minutos más o menos. Yo no sé si me dolía más la paliza o el sermón después. Y ella me decía, hijo, yo no te quiero pegar. Pero vos me decís, mamá, pegame. Y a mamá, cuando uno iba en esa circunstancia y uno va a hablar, hay que medir las palabras. ¿Por qué? Porque seguramente ella tenía alguna sorpresa que no era sorpresa. Si vos le contestaba mal, le dice, te voy a torcer los labios, y ya te agarraba los labios y te torcía. O sea, te voy a torcer y ya te estoy torciendo. Entonces le digo así, medio con voz tímida, que entienda que era con respeto que le estaba diciendo. Digo, si yo nunca te dije que me pegue. Nada, claro, así no me dijiste con las palabras, pero si yo te digo, si vos haces esto, yo te voy a hacer aquello, cuando vos haces esto, me estás buscando aquello. Vos me estás diciendo, pegame, y yo tengo que darte el gusto, mi hijo, porque yo te quiero encima. Se hacía la chistosa. Sí. Dios hizo lo mismo con él, pero años le decía, miren que va a pasar esto, miren que va a pasar esto, y ellos no hacían caso. Ellos simplemente estaban cosechando las consecuencias de la desobediencia. Y es cierto que siempre Dios tuvo un remanente que era fiel. Pero hermanos queridos, nosotros debemos entender esto para aquellos que procuramos ser fieles y a veces nos pasan las cosas que no queremos que nos pasen. Nosotros tenemos que entender que por vivir en un mundo que le da la espalda a Dios, nosotros vamos a cosechar también las consecuencias de otros. Pero no nos olvidemos que nosotros también hacemos mérito. Dice, ¿seré yo, Señor? Pedro, ¿sí? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Seré yo, Señor? No le dijo así. Entonces, hermanos queridos, nosotros también, todos hemos pecado, todos hemos fallado. Nosotros estábamos en gran mal y afrenta con Andrea. Y así llegamos al camino del Señor, por haber cosechado las consecuencias de la desobediencia. Hermanos, así también están algunos de ustedes, hoy cosechando una semilla que se sembró hace un tiempo atrás. Y a veces nosotros ya estamos bien en el Señor, estamos orando y paz, ligamos. Tú me vas a acordar a Patrick, mi hijo, que dice, Señor, ¿qué hice para merecer esto? Ahora me acuerdo. ¿Está bien? Sí. Pero hermanos queridos, así están muchas familias afuera, cosechando las consecuencias de la desobediencia propia y también de la desobediencia ajena. Y a esas personas nosotros tenemos que ir. Pero si nosotros no aprovechamos la palabra que Dios nos da, ¿qué le vamos a llevar a los que están afuera? Muchos de nosotros estamos en gran mal y afrenta porque simplemente no queremos darle el tiempo que Dios nos dice para que nosotros podamos ser sanados. Hermanos queridos, hay una descripción, acuérdense que en la palabra se habla mucho en figuras. Cuando dicen que el muro de Jerusalén estaba derribado, no era solamente el muro. Cuando dice que las puertas estaban quemadas a fuego, no solamente era lo literal, lo físico, sino lo que implicaba que esas cosas estuvieran así. Porque el muro no solamente era un muro, sino era una figura de protección. Era una figura de límites, de libertad, de seguridad. Nosotros sabíamos que si estábamos dentro de los muros estábamos protegidos. Pero hay tiempos en los cuales los muros son un problema. Los muros a veces representan aquellos obstáculos, a veces internos, a veces externos, que nos impiden lograr lo que Dios pensó que nosotros podríamos lograr. Nosotros vemos en la palabra que Jericó tenía muros.
Pero vemos en la palabra también que Jerusalén tenía muros. Y las puertas, hermanos queridos, representan también, transición, pasar de un tiempo a otro, de una temporada a otra temporada. Es a veces la puerta, el acceso a un nuevo tiempo. Por eso cuando Dios nos recuerda acerca de estas cosas, ¿sí?, nosotros sabemos que a veces hay puertas que nosotros no vemos, que están abiertas, pero que nosotros no vemos, porque no se puede cruzar de cualquier manera. Si nosotros miramos el libro de Zacarías, capítulo 2 y versículo 5, vamos a leer el versículo 4. Y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ellas. Acá hay una figura de un sin muros, pero no sin protección, sino un muro que tiene que ver que están en libertad y en prosperidad. No hay enemigos al acecho. Y dice Dios en el versículo 5, y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Es decir, no habría muro porque Dios sería el muro. Es como cuando nosotros orábamos, cuando estábamos construyendo. Y orábamos: Señor, aquí pueden entrar, no había seguridad. De hecho que 2 veces entraron y robaron cosas pequeñas. Pero nosotros decíamos: Señor, que tú pongas temor a las personas que se acercan. Ahora ya tenemos muros aquí, pero sabemos que eso se puede sortear con facilidad. Pero como Él es nuestro muro, nadie toca nada. Sí. Bueno, queridos, en Isaías 26:1 nosotros encontramos otra figura. Y en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Los muros y las puertas se repiten muchas veces. Delante de mis ojos te están siempre tus muros. Dicen también, el libro de Isaías es el libro donde más Dios habla a través de la figura de las puertas y de los muros. Podríamos pasarnos un buen rato leyendo en la palabra estas cosas y puede ser un buen trabajo para la semana. Investigar acerca de las puertas y los muros en la palabra. Pero hermanos queridos, el Señor nos recuerda en San Juan capítulo 10 y versículo 9, Él dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, hallará pastos. ¿Qué significa hallará pastos? Tendrá seguridad, tendrá alimento, tendrá protección. El que entra por esa puerta, entra a una temporada diferente. Y dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, libertad. ¿Por qué? Porque Él es nuestra libertad. Él es el que nos deja libre de todas las ataduras que nosotros teníamos. Y de algunas ataduras que tal vez todavía nosotros las mantenemos porque no somos diligentes. Pero fíjense en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Esta es una palabra que cada vez que la leo vuelve siempre a emocionarme. Dice el Señor escribiendo a una de las iglesias de la cual, Dios habla bien de ella, la iglesia de Filadelfia.
De hecho, que hay algunas congregaciones que pusieron Filadelfia como una, digamos, una palabra de bendición, una iglesia distinta, una iglesia del cual Dios habla como de David, que es una conforme a su corazón. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Esta palabra tiene que ser para nosotros, y si todavía hay algunas cosas que no están, vamos a ponernos las pilas con respecto a lo que estamos haciendo, con respecto a nuestras obras. Mira, ayer estuvimos allá en el acceso norte, y en verdad, hermanos, no éramos muchos. Yo pensé que habría más personas que tengan dolor por las cosas que le está doliendo a la gente. Fuimos a la casa de una familia. Él es un golpeador. Cuando hablaba con su vecina, me dice, usted no sabe lo que vivió ese muchacho de chiquito. No sabe lo que vivió ese muchacho de chiquito. Su vida fue terrible. Le digo yo que no es casual que él sea un golpeador. Pero ¿sabe qué dice? La chica anda pidiendo alcohol etílico para tomar. No pide vino, no pide whisky, no pide cerveza, no, alcohol. No es casual que ella esté así. Y a veces nosotros peleando por cosas tan sin sentido, tan cómodos nosotros en casa, olvidándonos que Dios incomodó a gente para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí. Pero Dios incomodó a su Hijo de una manera terrible. Y nosotros no dando la talla. No es casual que la maldad aumente de la manera que está aumentando. ¿Por qué? Porque la iglesia no está teniendo pasión. No está teniendo carga por el que sufre. O tiene carga, pero como que le pasa rápido. Es como cuando yo quiero hacerle transferencia a Andrea. Rápido se me pasa la carga eso. Menos mal. Gloria a Dios, digo yo. Hermanos queridos, mire lo que dice esto. Mire, esto es extraordinario. Atiendan por favor un ratito. Versículo 8. Dice, yo conozco tus obras. Hermanos queridos, ¿estamos tranquilos si Dios está conociendo nuestras obras? He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos queridos, Dios dice, yo sé tus debilidades, yo sé lo que te está pasando, yo sé que tienes poca fuerza, pero ese no es un problema. Yo quiero que en medio de tus pocas fuerzas guardes mi palabra. En medio de tus pocas fuerzas no niegues mi nombre. ¿Saben cuántas veces nosotros negamos su nombre cuando sabemos que alguien está mal y no le llevamos la palabra porque tenemos miedo que nos rechacen? Miren si no seremos maricones. Miren si no seremos maricones en serio. ¿Y por qué decía? Ay, no, porque ellos son muy... En serio que nosotros tenemos tanto temor de lo que puedan decirnos o hacernos y no tenemos temor de lo que el diablo le puede hacer. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de escuchar palabra de Dios. Tenemos el privilegio de ser sacudido, de ser confrontado, como era el pueblo de Israel en aquel tiempo. Continuamente, atiendan. Párense en los caminos. Pregunten por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Anden por él. Yo le estoy poniendo atalayas. ¿Para qué? Para que ustedes oigan el sonido de la trompeta. ¿Ellos qué hicieron? Dicen, no, nosotros no andaremos en esos caminos. No, nosotros no queremos escuchar la trompeta.
¿Cómo le fue? Como estamos viendo, en gran mal y en gran afrenta. Y Dios quiere que nosotros seamos diferentes, que nosotros podamos andar de victoria en victoria, de gloria en gloria, como dice la palabra, como es el deseo de Dios para nosotros y para todos. Pero hoy la responsabilidad está en nosotros. Hermanos queridos, nuestra desobediencia hace que muchas veces los muros y las puertas estén en contra nuestra, no a nuestro favor. Y eso no es pequeño detalle. Ahora, ¿qué pasó con Nehemías cuando le contaron estas cosas de que el pueblo estaba en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado, las puertas quemadas a fuego? La reacción de Nehemías fue, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Cuando me enteré que ese matrimonio estaba pasando lo que pasaba, me senté y lloré. Cuando me enteré que mis hermanos que se quedaron atrás, me senté, lloré, le envié un mensaje. Me moví. Tiene que haber una reacción en nosotros cuando los muros caen. Cuando hay afrenta, tiene que haber una reacción. Dice, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, si nosotros no somos una iglesia que reacciona ante el dolor ajeno de la manera en que aquí Nehemías reacciona, nosotros estamos en problemas. Y ese no es el menor de los puntos o de la cuestión. Porque nosotros podemos estar en problemas, pero hay un pueblo afuera que no tiene ni siquiera problema porque no tiene esperanzas. Ellos no tienen muros, ni derribados siquiera. Ellos tienen cárceles. Y entonces, ¿qué hizo? Y dije, te ruego, oh Jehová. Comenzó a orar. Hermanos queridos, la palabra nos recuerda que estas cosas fueron escritas para nuestra consolación, pero también para nuestra esperanza, que si nosotros hacemos otra cosa, nos va a pasar otra cosa. Estas cosas fueron escritas, dice Juan, para que creáis en el Hijo de Dios. Obviamente que en nuestra sociedad vive una crisis de las que nunca se vio, de las que nunca se vio. Nunca se vieron tantos matrimonios destruidos, nunca se vieron tantas vidas destrozadas juntas. La ola de suicidios es la punta del iceberg. Hermanos queridos, la cantidad de jóvenes sin rumbo nunca vimos así. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, a partir de tercer año nosotros quedamos 11 porque se desdobla ese comercial nocturno que empezó y nosotros fuimos al comercial diurno. Y de los 11 que éramos, llegamos 11 a quinto año. Faltando un mes, a 2 lo dejan libre por falta. Nos recibimos los 7 siguientes. Hoy en la universidad, los que se inscribieron este año, en la mayoría de las carreras, ahora después en el 2026 ni el 10% estará en condiciones de cursar todas las materias, ni el 10%. En algunas carreras de 60, 70 que se inscribieron este año,
uno o dos están en condiciones de seguir al año que viene cursando todas las materias. Hay años que no se recibe nadie. Hermanos, nunca vimos la violencia y la crueldad como en este tiempo. Nunca. El asesinato de esta muchachita de Cecilia del Chaco muestra, no solamente la mataron, vaya a saber cómo, porque no hay cuerpo para hacer una autopsia, no hay siquiera restos óseos para hacer un ADN. Sí. Es decir, calcinaron y según lo que decían tendrían que haber estado el cuerpo expuesto a 7, 8 horas a 800 grados centígrados para que eso pudiera pasar. Y ese es un botón, no de los más grandes, de los más chicos tal vez. Hermanos, nunca vimos tantos problemas psiquiátricos en la gente. Nunca. ¿Por qué? Hermanos queridos, los muros fueron derribados, las puertas quemadas a fuego. Pero no solamente eso, la increíble cantidad de niños con todos estos nuevos trastornos del autismo, hiperactividad, déficit de atención, digamos, esta cantidad de nombres que hoy tienen. Y los sabios de este mundo están perplejos, no saben qué decir, no saben qué hacer. Me recuerda a mi alumno que tenía cáncer en los huesos en el hospital militar. Dios hizo un milagro y dijeron que la nubaína, la morfina le había sanado. La morfina no sana nada. No sabían qué decirle. Entonces, hermanos queridos, ¿qué nos pasó a nosotros? Versículo 5 decía, te ruego, oh Jehová, de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Y nosotros hemos pecado. El problema es que a veces no nos arrepentimos. Y él describe así, el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y lo pusieras por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta lo extremo de los cielos, de allí los recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, hermanos queridos, Nehemías no se hace el santo delante de Dios. Dice, sí, nosotros hemos pecado. Ahora, habla de los mandamientos de Moisés. Y ahora nosotros, ¿cuáles de los mandamientos hemos violado? No solamente nosotros como iglesia, sino toda esta sociedad nuestra. Todos los mandamientos se violaron. Los dos mandamientos que tienen que ver con el uso de imágenes, la idolatría, nosotros la hemos violado. Tal vez hoy no tenemos una imagen para prenderle una vela, ya no somos tan rudimentarios, pero a veces tenemos otros dioses delante de Dios, por los cuales no estamos haciendo lo que estamos haciendo. La excusa que nosotros ponemos para no ser la iglesia que Dios quiere, ese es nuestro ídolo. A pesar de que Dios dice, mira, ojo al charque, voy a visitar la maldad tuya sobre tus hijos, nieto, bisnieto y tataradita hasta la cuarta generación. Es decir, Dios nos avisa, déjese de macanear, mira que esto le viene. Y nosotros insistimos en vivir a nuestra manera.
El día de reposo, nosotros estamos trabajando. Nos apartamos el día de reposo para tener un tiempo más dulce, más rico con el Señor. No porque tenemos cosas que hacer. A veces no tenemos ni tiempo para venir. ¿Por qué? Porque vino la tía. ¿Por qué no viniste? No, porque tenía que limpiar, porque toda la semana no, y tenía que aprovechar el domingo. Y después nosotros no sabemos por qué lo encontramos allá en el pasto. Porque no se puede violar los mandamientos de Dios y pensar que nada va a pasar. No se puede sembrar y pensar que no vamos a cosechar. Y si pensamos en la honra a papá y a mamá, si pensamos en lo que significa hoy la manera tan cruel como los padres no reciben honra. Y después no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Sí, pero vos no sabés lo que era mi papá, vos no sabés lo que era mi mamá. Dios sí sabe. Y nos dice, hónrala igual. Porque la honra a tu mamá y a tu papá no es por causa de lo que ellos hicieron, sino es por mi causa, porque yo te mando. ¿Me amas? Obedece mis mandamientos. Ni hablar de matar. Empezamos por los niños por nacer. Muchas veces matamos a las personas, no literal, pero con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros desprecios. Ni hablar de la codicia, ¿Por qué estamos como estamos? Porque no estamos parándonos en el camino. No estamos parándonos en los caminos y preguntar. ¿A quién le vamos a preguntar, Señor? Examina mi corazón. Mira si hay allí todavía perversidad. Y si encontramos cosas, poder decirle como David, Señor, ten misericordia, perdóname, Señor, por favor, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Por favor, Señor, yo no quiero perder eso. ¿Hace cuánto que no tenemos esa experiencia de decir, Señor, yo extraño la presencia de tu Espíritu? Hace rato, Señor, yo no siento tu presencia. Hermanos queridos, tenemos que mirarnos en la palabra. ¿Por qué Dios está agitando las aguas en este tiempo? Como en el estanque de Siloé. Dios está queriendo bendecirnos de una manera tan hermosa. Hermanos, con Andrea tenemos ese hormigueo, esa sensación interna de la expectativa de algo pronto va a pasar en medio nuestro que va a ser más grande de lo que nosotros vimos. Pero si no estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, otro se va a meter al estanque y nosotros vamos a quedar mirando y quejándonos como el paralítico. Porque sí, siempre hay alguien que me gana. Sí, porque ¿qué quieres que te haga? Y lo que pasa, y nosotros solamente tenemos queja. Hermanos queridos, las familias en nuestra sociedad tenían muros y tenían puertas, pero nosotros las derribamos. ¿Por qué las derribamos? Y porque nosotros creímos mentiras. Miren, hay gente que se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando pasan las cosas que pasan. ¿Por qué a esa criatura le hicieron lo que le hicieron? ¿Por qué a esa mujer le hicieron? ¿Por qué a ese hombre le hicieron lo que le hicieron? ¿Por qué lo mataron de esa manera tan cruel? A la hija de Billy Graham una vez le hicieron una entrevista y le preguntaron cómo Dios pudo permitir que sucediera esto por las Torres Gemelas. Si ustedes vieron los videos, cómo la gente se tiraba, caían como zapatos. ¿Cómo permitió que pase eso?
Y dice, al igual que nosotros, creo que Dios está sumamente triste por este suceso. Pero durante muchos años hemos estado diciendo a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que se vaya de nuestras vidas. Y siendo Él un caballero, se ha retirado lentamente. ¿Cómo podemos esperar su bendición y protección cuando le hemos exigido estar solos? A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques terroristas, tiroteos en las escuelas y las familias deshaciéndose, ¿qué podemos esperar?, le contestó. Y luego alguien dijo, creo que todo comenzó cuando Madeleine Murray O'Hara se quejó porque no quería que se rezaran las escuelas. Y dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada y hace poco se encontró su cuerpo. Luego alguien dijo que sería mejor no leer la Biblia en las escuelas. Claro, en ella dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos, está bien. La curiosidad tan brutal en nuestra Argentina. Se permite leer la Biblia en las cárceles, pero no en las escuelas. Si los chicos leyeran en las escuelas, tal vez no habría necesidad de leer en las cárceles. Luego el doctor Benjamin Spott dijo que no deberíamos pegar a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarán y lastimarían su autoestima. Eso no le contaron a mi mamá. Dijimos que los expertos saben lo que están diciendo y dijimos estaba bien. El hijo del doctor Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no debían disciplinar a nuestros hijos por su mal comportamiento. Y los directivos retrocedieron por temor a las demandas o a perder la imagen de la institución. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que nuestras hijas aborten sin avisar a sus padres. Y dijimos estaba bien. Los consejeros educativos dijeron, los muchachos son muchachos y de todos modos lo van a hacer, dándoles preservativos que necesiten para divertirse sin el consentimiento de los padres. Y dijimos, estaba bien. Luego algunos funcionarios públicos muy reconocidos dijeron que no importa lo que hagamos con nuestra vida privada, mientras cumplamos con nuestro trabajo. Estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos, no me importa lo que alguien haga a su vida privada, incluyendo el presidente, mientras yo tenga trabajo y la economía funcione. Y dijimos, estaba bien. Luego alguien dijo que se impriman revistas con fotografías de mujeres desnudas, que es la apreciación sana y realista de la belleza femenina. Luego alguien llevó más allá y publicó fotografías de niños desnudos, colocándolos también en internet. Y dijimos que estaba bien, en aras de la libertad de expresión y las ideas. Luego la industria de la diversión dijo, hagamos show en TV y películas que promuevan lo profano, la violencia, el sexo ilícito y las rebeldías. Grabemos música que estimulen a las violaciones, a los ataques, a las drogas, a los suicidios y los ritos satánicos. Y dijimos nuevamente, está bien. Y dijimos que no es más que entretenimiento, que no hay efectos negativos. De todos modos, nadie lo toma en serio. Así que adelante con las novedades perversas. Y dijimos que estaba bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no distinguen entre el bien y el mal? ¿Por qué no les preocupa matar desconocidos, a compañeros en las escuelas o a su familia o a sí mismos? Probablemente, si lo pensáramos bien, lo analizáramos más tranquilos, nos daremos la respuesta. Tiene que ver con una ley. Que lo que sembramos, de hecho vamos a
cosechar. Bueno, queridos, dijimos, está bien el divorcio, está bien los abortos, que la mujer es dueña de su propio cuerpo y un montón de cosas sin sentido. No estamos bien. Nosotros derribamos los muros. No solamente derribamos los muros que nos protegían, edificamos los muros que nos meten en la cárcel. El feminismo, el machismo hicieron un trabajo extraordinario para las tinieblas, para asegurar la destrucción. Y ahora viene sobre nosotros la palabra. Salmo número 11, versículo 3. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué hará el justo? Cuando estos fundamentos están destruidos, cuando estos cimientos que protegían la familia están destruidos, ¿qué haremos aquellos que nos llamamos justos? No porque seamos tal vez los campeones del cumplimiento de todo, sino por la justicia que se nos imputa por causa de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y Daniel 11:32 nos da la respuesta. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios. ¿Somos el pueblo que conoce a su Dios? Entonces tenemos que esforzarnos y tenemos que actuar. Empezando por casa. Necesitamos hoy más que nunca, hermanos queridos, ser sabios. Ser bien intencional. Tenemos que provocar que las cosas pasen. Tenemos que ser determinados. Hermanos queridos, si nosotros no somos determinados para la obediencia, no vamos a poder derribar muchos muros. Nosotros tenemos que empezar a edificar con los planos de Dios. Capítulo 4 de Nehemías dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edificaran del muro de piedra, si subiera una zorra lo va a derribar. Entonces, hermanos queridos, cada vez que nosotros querramos hacer cambios en nuestras vidas, cambios en nuestra casa, porque por ahí empieza todo, nosotros vamos a tener todo el infierno levantándose contra nosotros y aún un montón de mentiras que todavía están en nosotros. Nosotros tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque si verdaderamente hoy escuchamos la palabra y vamos a ir a casa a trabajar en serio, vamos a tener problemas. Nuestros hijos pueden ser los primeros que se levanten. Ya sabemos que las escuelas, ya sabemos que las instituciones públicas no van a cooperar, eso es obvio. No esperemos en ello. Nosotros somos la esperanza para ellos, no ellos para nosotros. Hermanos queridos, cada vez que nosotros vamos a querer levantarnos, nos va a atropellar la duda, nos va a atropellar el temor, la inseguridad, el desánimo, esa sensación de impotencia. Cuando sabemos que nuestro enemigo es tan grande y nosotros tenemos pocas armas, porque así vemos la realidad cuando estamos sin Cristo. No importa si venimos al culto todas las veces o no. Pero si nosotros hemos entendido quién es nuestro Dios, nosotros sabemos que el trabajo es grande. Es lo que le pasaba a los judíos de este libro de Nehemías. El trabajo era grande, era inmenso.
Pero si Dios está con nosotros, nosotros podemos lograr las cosas. Si nosotros nos ponemos del lado de Dios, Dios va a abrir las puertas que no se van a cerrar. Dios nos va a levantar una y otra vez las veces que caigamos, porque nuestras fuerzas sabe Dios que son pocas. Pero las fuerzas de Él no cambian. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Eso es lo que nosotros tiene que tener. Esa es nuestra esperanza, es donde nosotros, el ayo donde nosotros vamos a apoyarnos. Hermanos queridos, la forma en que los enemigos de los judíos se levantaban, la palabra escarnio, es burla humillante. Es deshonra, es denigrar, es ridiculizar. ¿Cuántas veces hablamos de Dios y se nos ríen en la cara? ¿Por qué se nos ríen en la cara? Porque son instrumentos de Satanás para desanimarnos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nosotros no tenemos los mismos parámetros del resto, tenemos que entender. Y la única forma que nosotros vamos a enfrentar, versículo 4, dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre la cabeza, entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Obvio que no vamos a orar así. Porque esto es Antiguo Testamento. Nuevo Testamento el Señor dice, ora por tus enemigos. Señor, no tengas en cuenta su pecado. Por favor, ten misericordia de ellos, como tuviste de nosotros. Fíjese el versículo 9. Entonces dice, oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Claro que tenemos que poner guarda. Claro que tenemos que proteger. Pero hermanos queridos, nuestra protección no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace en nosotros. Pero lo que dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminado hasta la mitad de la altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fíjese el versículo 17. Y los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Bueno, queridos, ¿cómo vamos a edificar? Nosotros no podemos corregir a nuestros hijos sin la palabra. Nosotros no podemos sentarnos a resolver nuestros problemas matrimoniales dejando al lado la palabra. Nosotros tenemos que sentarnos y decir, vamos a ver qué dice Dios acerca de lo que nos está pasando. Y muchas veces no vamos a tener que ir a la palabra en términos físicos, sino que esa palabra que ya está en nosotros nos va a hablar. Nos va a decir, no seas egoísta. Pero Señor, ella no está cooperando. Yo te puse a vos para que tú cooperes. Vos no esperes de ella lo que te va a dar, vos esperás en mí lo que yo te voy a dar. Hermanos, lo que Dios nos va a dar a nosotros es más grande de lo que nos puede dar nuestro cónyuge. Pero tenemos que tener más palabra de Dios que nos ayude en todas las circunstancias. Porque en cada paso que damos hay una dificultad. Entonces en cada paso que nosotros damos hay una palabra de Dios para poder sortear. Un muro que se va a derribar o un muro que se va a levantar para que no nos pegue la flecha del enemigo. ¿Por qué nosotros tenemos que agarrar la palabra? Porque la palabra es la que convierte al alma. Es la que hace sabio al sencillo. Es el que alumbra los ojos, el que alegra el alma. La gente que anda sin palabra está en Lodebar. Es como Mefiboset. Está en un lugar de olvido, un lugar sin esperanza, un lugar donde solamente hay carencias. Pero con nosotros está el Señor, hermanos queridos. Necesitamos ser esforzados, como dice aquí la palabra, los que acarreaban, los que edificaban, sí, todos se esforzaban. Pero con una mano hacían el trabajo y con otro tenían la espada. Nosotros necesitamos entender, hermanos queridos, muchas veces nos esforzamos para bajar de peso, matamos de hambre, etcétera, etcétera. No es mi caso, obviamente. Ese es el problema que tengo con Andrea. Nos esforzamos para comprar un televisor más grande, nos esforzamos para tener un vehículo mejor. Y está mal eso, no está re bueno.
Nosotros estamos en el negocio de querer cambiar el vehículo. Pero no puede ser nunca que nuestro esfuerzo mayor sea para las cosas que perecen y el esfuerzo menor para lo que permanece. No puede ser que para edificar la casa nosotros nos matemos laburando y para edificar las vidas nosotros no tengamos tiempo. No, eso es incoherencia. En el barrio dicen estupidez, pero ellos son muy ásperos. No, yo no voy a decir que somos estúpidos, porque eso no se dice. Hermanos queridos, Dios quiere hacer algo hermoso. Por eso, para cerrar, versículo 13 del capítulo 4 de Nehemías. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Hermanos queridos, Dios es un Dios de familia. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que dice, quiero bendecirte a vos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero las familias tienen que estar con espada, con lanza. Sí. Tienen que estar con sus arcos, con sus flechas. Hermanos, recuerden que las flechas son nuestros hijos. Nosotros tenemos que enviar a esos hijos a esta sociedad como flechas que van a ir a hacer el trabajo que tienen que hacer. Yo doy tantas gracias a Dios por algunas familias que están mejorando. Por esas familias que van a empezar a mejorar. Yo creo que después de un mensaje como esto, todos tenemos que salir enternecidos por la palabra. Todos tenemos que estar saliendo de aquí desafiados, decir, no, yo no puedo seguir así, no puedo seguir haciéndome el distraído como si las cosas, digamos, van a pasar en forma espontánea. El pastor va a orar y voy a llegar a casa y voy a encontrar $200 en mi bolsillo. No va a pasar. Y si pasan, vamos 50 y 50. Ay, no. Lo único que falta es que se lleven toda la bendición ustedes. Le estoy poniendo pila acá al asunto. ¿Sabe por qué cada vez que yo predico con esa pasión? Porque yo necesito igual que ustedes esta palabra. Yo me estoy predicando a mí y como yo necesito cambiar, entonces me tengo que poner pilas. Hermanos queridos, ¿a quién estuviste ayudando esta semana? ¿Por quién te estuviste incomodando esta semana? Esa respuesta, hermanos queridos, es un diagnóstico espectacular de cómo nosotros estamos. Tal vez alguno dice, wow, esta semana, pastor, es increíble, cómo el Señor abrió puertas. Y alguno dice, permiso, me quiero meter bajo la cama. Hermanos queridos, no es el punto cómo estamos. El punto es qué vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Miren, con Andrea nosotros somos testigos del dolor por generaciones. Desde mi bisabuela para acá, todas las mujeres tuvieron 2 maridos y murieron solas. Hasta mi generación, el único hogar en pie, el único matrimonio en pie. Nosotros somos testigos de la destrucción. Pero no solamente la destrucción, sino de la amargura de esa cosecha piojosa de vivir a mi manera. Pero también podemos darte testimonio, nosotros podemos decirte, con el Señor sí se puede cambiar. Con el Señor sí se puede cambiar. ¿Sí? Dios puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar nuestra familia. Cuando Andrea llegó al camino del Señor, pasaron 1 año y 4 meses donde ella realmente se puso en serio las pilas. ¿Por qué? Porque yo era como pescado en el agua, era más resbaloso, no había forma de agarrar. No había un suelo que me pudiera enganchar.
Pero sabe que Dios es fiel. Dios va a obrar de la manera, no como nosotros esperamos. Ella jamás esperaba que yo pudiera, digamos, llegar como llegué. Dios se va a encargar, pero tenemos que ser fieles. Y ser fiel no significa, wow, vamos a ser los campeones. No, es lo mejor que yo pueda dar hoy. Es cuánto yo voy a invertir para que hoy mi hogar sea diferente. Porque ¿para qué vamos a ir afuera si no estamos trabajando adentro? Y cuando empecemos a trabajar adentro, hermanos queridos, no hay manera que algo no vaya a salir afuera. Te vas a encontrar con un vecino, con una vecina, te vas a encontrar con alguien desconocido que nunca le viste en la cara. Y te va a salir palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que tiene palabra de Dios es como Pedro, como Juan. No podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Es una iglesia que tiene que levantarse. Si nosotros no hubiéramos tenido gente que movió el trasero, nosotros hoy no estaríamos hablando de familias transformadas. Por eso, hermanos queridos, vamos a empezar de nuevo, amén. Vamos a empezar de nuevo. ¿Cómo empezamos? Reconociendo, Señor, perdona. Sí, nosotros hemos pecado, Señor. No solamente nuestros padres, no solamente nuestros príncipes, no solamente nuestros gobernantes, no solamente los empresarios, no solamente los empleados, nosotros también, Señor. Nosotros somos parte del problema, pero tú eres nuestro Dios. Amén. Vamos.